Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y hoy domingo, abril 3 de 2022, vamos a darle una respuesta a Orlando, que nos ha hecho una pregunta que al principio, en este caso, ya la iba a descartar porque no la había entendido y Orlando no nos contestó en el tiempo adecuado. Pero ya lo último, después de leer esta partecita, mira, esta partecita me dio como una luz quizás de lo que pueda necesitar. En este caso, Orlando, si ves este comentario, si ves este video, por favor en este comentario amplíame a ver si esta respuesta, por favor, es la indicada para ti. Orlando nos pregunta lo siguiente, mira, nos dice: muy buena explicación, quizás puedas ayudarme con este tema, el cual no le encuentro respuesta o solución. Tengo una tabla compuesta por 30 columnas. Una columna contiene de forma consecutiva, los números de órdenes de trabajo, y al lado de cada orden de trabajo, en la columna justo de al lado, aparece un número que identifica la unidad que corresponde a esa orden de trabajo. ¿Listo? ¿Qué quiero hacer y no lo logro? Conocer cuántas unidades iguales entraron de cada tipo. Entonces yo digo cuántas unidades iguales entraron de cada tipo. Ejemplo, o en este caso, unidades de trabajo. Listo, órdenes de trabajo y unidades de trabajo. Entonces me dice conocer cuántas unidades iguales entraron de cada tipo. Ejemplo, cuántas unidades hay del 24, cuántas unidades hay del 34, cuántas unidades hay del 40, etcétera. Yo paré de leer el comentario justo acá, yo no leí esto, mira, yo al principio no leí esto y dije, por ejemplo, con esta información que me dio aquí atrás yo puedo ya resolver el problema, dije yo dentro de mí. Entonces yo le coloqué, después de un rato de pensar y no le daba la solución: debes pasarme la base de datos, envíala por favor al correo que está en la descripción del canal y saludos. Listo, luego me puse a pensar, Orlando no nos contestó la pregunta y luego me puse a pensar y dije, ¿cómo yo puedo darle solución a esta persona? Pasé, digamos, todo el rato pensando, fíjate, 11 horas, y luego hace 17 minutos antes de empezar a grabar este video le escribí más o menos, unos 17, ya más o menos una media hora. Tomé la pantalla, tomé un screenshot de la pantalla y lo coloco acá. Y le contesté: le he dado vueltas a tu pregunta y la verdad no sé si faltan más restricciones dentro de tu modelo o lo que quieres lograr. No sé la verdad exactamente lo que tú necesitas. Le coloqué: no sé si las órdenes de trabajo se repiten y se pueden tomar por diversas unidades, es decir, una unidad de trabajo puede asignársele, o a una orden de trabajo puede asignársele a una sola orden a diversas unidades de trabajo. Listo, unidades o cuadrillas, por así decirlo. O bien, si las unidades son únicas y solo se les puede tomar por una sola unidad, es decir, o bien las órdenes son únicas y solo se les puede tomar una sola unidad, es decir, una orden de trabajo le corresponde a una unidad de trabajo o a una cuadrilla, pero de tanto pensar, y no sé si estoy en lo correcto, creo que tan solo con un sumar puntos y punto conjunto o bien con un contar puntos y punto conjunto puedes lograr tu respuesta. ¿Por qué le respondí esto? Porque mira, me dice acá lo último: ¿cómo las agrupo y las cuento? ¿Agrupo qué? Agrupo las unidades de trabajo. Entonces yo podría pensar que las órdenes de trabajo son innecesarias. Las órdenes de trabajo no importan o no se tienen en cuenta dentro del modelo, sino más bien las unidades que se están repitiendo dentro de la columna de esa super tabla que tiene 30 columnas. Dice: ¿cómo las agrupo y las cuento? ¿Agrupo qué y cuento qué? Agrupo las unidades de trabajo y posteriormente las cuento. Me imagino que necesita una columna que tenga las agrupaciones de esas unidades de trabajo y posteriormente un conteo de cada una de esas unidades. Entonces, por acá me encaminé al contar puntos y punto conjunto y puede lograr la respuesta. Sin embargo, Orlando, y te digo la verdad, no estoy seguro aún de lo que tú necesitas, por tanto, no sé si resulte así de sencillo resolver el problema de un tajazo. Entonces le coloqué: esperé el archivo o una explicación más detallada, pero no me respondiste, así que paso a otra pregunta y saludos. Pero después dije, vamos a ver si esa respuesta quizás le pueda servir la que yo voy a plantear en este video y quizás pueda darle una solución adecuada, porque el problema, aparte de, pues digamos, no ser tan difícil, o al menos no es tan complejo como es o como se lee,
simplemente y de manera sencilla con un contar.si.conjunto se puede solucionar. Perfecto. Entonces fíjate, muy básico, vamos a colocar por acá, digamos, una columna que es una de esas columnas que va a representar una de esas tantas de las que tiene en su tabla de datos, que tiene como 30 columnas, y esa columna se va a llamar unidades. Por ejemplo, unidades de trabajo, yo le digo así más o menos unidades o cuadrillas, o en este caso grupos de personas que conforman una unidad que van a resolver una orden de trabajo, que en este caso está numerada por acá, como nos dice, en una orden de trabajo, fíjate, y justo al lado se encuentra la unidad o el número que identifica el tipo de unidad que corresponde a esa orden de trabajo. Listo, entonces vamos a colocar aquí unidades y suponiendo, por ejemplo, que dentro de tu empresa o dentro de tu organización existan tan solo 9 unidades, entonces vamos a generarlas de manera aleatoria mediante la función aleatorio entre. Listo, y vamos a colocar acá el valor de 1 para que me genere números aleatorios de 1 hasta 9. Suponiendo que existen 9 unidades, listo, entonces la voy a arrastrar como hasta por aquí, fíjate, y ya tengo acá en toda regla, voy a colocarle aquí un guión, aquí en este caso un borde inferior, para que se pueda representar, y ya tengo aquí las unidades, que en este caso corresponden a las unidades de trabajo dentro de la empresa. Es decir, van a existir tantas unidades como órdenes de trabajo existan. Fíjate, por ejemplo, la 6, en este caso está repetida 3 veces. Al menos aquí yo puedo ver 3 veces. Entonces es como si existiesen órdenes de trabajo, por ejemplo, la orden 1, la orden 2 y la orden 3, que se les asignó a la unidad 6, 6 y 6 en el tiempo. No sé si puede ser o estar en lo correcto. Bien, entonces vamos a dejar aquí con aleatorio entre para que eso sea dinámico y que vayan cambiando en el tiempo y tú logres ver que esta fórmula sí opera correctamente. Vamos a dejarlas con el aleatorio entre sin ningún problema dentro de esta hoja de cálculo, es decir, vamos a dejar aquí la función que trabaje de tal manera que cuando yo ejecute una fórmula o bien oprima F9 de teclado, fíjate que ellas van cambiando. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esta lista o qué vamos a hacer con esta tabla? Vamos a crear, o con este rango, perdón. Vamos a crear una tabla propiamente hablando. Para ello, voy a oprimir la combinación de teclas Control T, aprecia muy bien, y luego vengo y le digo que mi tabla tiene encabezados esta pequeña lista que van a ser las unidades. Fíjate, le voy a dar un clic en aceptar, aquí ya se creó una tabla en toda regla, aquí tenemos un pequeño angulito y posteriormente voy a crear acá, en este caso, voy a crear una salida de unidades únicas. Entonces voy a colocar acá unidades o UND de punto o UND de punto para unidades y le coloco aquí unidades únicas. Listo, y vengo y le coloco acá una negrita y le coloco un guión al piso básico. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar el recuento en el que se encuentran estas unidades únicas dentro de esta columna. Fíjate, la fórmula va a tener que hacer 2 columnas al tiempo, 2 columnas. Entonces voy a colocar aquí el recuento. Listo, coloco un recuento y le pego este mismo formato. Bien, aquí ya lo tenemos. Entonces, mira, para comenzar básicamente, lo primero que yo necesito hacer es agrupar cada uno de estos elementos de la lista. Pero como tú puedes estar dándote cuenta, también necesito la lista como insumo. Yo quiero construir una fórmula que haga eso dinámicamente. Yo quiero decir, quiero construir mediante Excel una fórmula que me permita devolver las 2 columnas al tiempo. ¿Listo? Entonces, voy a crear mediante el uso de la función LED, fíjate, esta función LED que asigna resultados de cálculo a los nombres, es decir, una función que nos permite crear mediante nombres definidos dentro de la función, que son locales dentro de la función, nos permite crear nombres y posteriormente utilizar esos nombres que apuntan a una serie de parámetros o a una serie de cálculos. Nos permite utilizar los nombres dentro de un cálculo mucho más grande para posteriormente obtener un resultado. Es decir, asigna resultados de cálculo a los nombres y es útil para almacenar cálculos intermedios y valores definiendo nombres en una fórmula de tal manera que estos nombres solo se apliquen en el ámbito de la función LED y devuelvan un resultado después de construir la función LED. ¿Listo? Entonces, fíjate. ¿Qué te parece si yo cargo esta lista dentro de un nombre que yo cree dentro de esta función? Mira, me voy a pasar este IntelliSense por acá, fíjate. Y aquí en donde dice nombre 1, yo voy a crear un nombre que se llame UND, por ejemplo, un acrónimo de unidades. Y le digo, ese nombre
va a apuntar directamente a esta lista que se encuentra dentro de la tabla número 1. De hecho, le voy a dar escape y le voy a colocar acá, mira, unidades. Le voy a cambiar el nombre a la tabla y posteriormente vuelvo y invoco a la función LED. Aprecia muy bien, llamo a la función LED y le digo, con el acrónimo de unidades, voy a colocarlo así, UND, le vamos a cargar a este nombre, le vamos a cargar un valor. Fíjate, me dice nombre o valor, entonces yo le digo, no, yo voy a cargar un valor que se cargue dentro de este nombre, dentro de la función LED. Listo. ¿Y qué va a contener este acrónimo de unidades, que es un nombre que se llama UND? Va a contener toda la lista, fíjate, toda la lista de las unidades de trabajo que existen dentro de la empresa, que se van a ir repitiendo mediante la función aleatorio entre, en este caso de manera provisional, pero cuando la tabla de datos tú la tengas, simplemente le pasas esa columna y no pasa absolutamente nada. Yo creo que lo que tú estás preguntando es cómo agrupas cada uno de los elementos únicos de acá y posteriormente por esa cantidad de elementos únicos tú realizas un conteo para calcular la repetición o la cantidad de unidades que te permita en este caso conocer cuántas unidades y cuántas veces están dentro de tu lista, es decir, cómo las agrupo y posteriormente cómo las cuento. Listo, ya cargamos dentro de este nombre definido toda la lista de unidades. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a crear otro nombre definido que me permita aquí, o otro nombre dentro de la función LED que me permita sacar una representación única de toda esta lista. Para ello simplemente voy a crear un nombre, por ejemplo, que se llame uni, de unidades, y le coloco únicas, en este caso unidades, fíjate, unidades. Así le voy a colocar UND, unidades únicas, un nombre que haga referencia a esta cantidad de unidades, pero que me saque una muestra de cada uno de los elementos, los vaya sacando y posteriormente puede ser el caso que las ordene para poder yo verlas de manera ordenada dentro de la matriz resultante. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a colocar acá? Pues le voy a decir, mediante el uso de la función únicos, por favor, mediante el uso de la función únicos en este argumento llamado matriz, voy a cargar esta lista completica, pero como esta lista yo la tengo cargada en el primer nombre, pues simplemente voy a utilizar el nombre dentro de la función LED. Es decir, vengo y le digo, por favor, cárgueme o sáqueme los únicos de esta lista llamada UND, que está haciendo referencia a las unidades de mi lista de valores de la tabla original. Posteriormente vengo y la cierro, fíjate, y luego esa lista de únicos que me está arrojando esta función únicos, yo la voy a ordenar. Entonces llamo a la función ordenar y le digo, por favor, tome esta matriz de valores únicos que te está devolviendo los valores únicos de esta lista de valores y ordénela, por ejemplo, de manera ascendente, es decir, de menor a mayor, la va ordenando de manera ascendente. Y una vez usted haya calculado, o una vez usted en este caso con esta función de ordenar únicos, ordenar y después únicos de esa lista llamada unidades, lo haya ordenado, por favor cárguelo, mira, cárguelo dentro de estas unidades únicos. Listo, cárguelo dentro de este nombre. Perfecto, ¿qué vamos a hacer ahora en el cálculo o nombre 3? Yo le digo, no, yo ya no quiero crear más nombres, yo ya lo que necesito es ejecutar el cálculo y por tanto lo que voy a hacer, como yo necesito, en este caso, dos columnas de salida, una que me calcule, por ejemplo, una lista o que me calcule el contenido de las unidades únicas, una lista que contenga la cantidad de unidades únicas encontradas dentro de esta tabla, y otra columna que me calcule el recuento. Fíjate, columna número 1 que calcule las unidades únicas y posteriormente unidades de recuento, es decir, la cantidad de recuentos de dichas unidades. Necesito columna número 1 y posteriormente necesito columna número 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creo dos columnas? Fíjate, voy a crear mediante el uso de la función secuencia, voy a crear una lista. Pero en este caso voy a crear una lista de una sola fila, fíjate, de una sola fila, en este caso, esta fila que yo tengo acá, esta filita que yo tengo acá y le digo, por favor, quiero crear una secuencia de una sola fila, pero quiero crearla de dos columnas, es decir, coloco en el argumento filas el valor de 1 con la función secuencia y luego en la función columnas o en el argumento llamado columnas de la función secuencia coloco el valor de 2. Fíjate lo que me devuelve si evalúo con F9. Me devuelve en este caso, si evalúo aquí a la función secuencia con F9, me devuelve dentro de una matriz de valores, fíjate, me devuelve el valor de 1 y me devuelve bien el valor de 2. Bien, entonces, aprecia muy bien
que en estas llavecitas yo tengo una coma que separa cada uno de estos dos parámetros, es decir, columna 1 y la coma significa cambio de columna y posteriormente viene el número de 2, es decir, columna 1, coma y luego columna 2, coma es cambio de columna, punto y coma es cambio de fila. ¿Listo? Entonces yo le digo perfecto. Le voy a decir mediante la función si, le digo mediante el uso de la función si aquí en la prueba lógica, en la partecita o primer argumento o primer parámetro de la función si, que es la prueba lógica, le digo, dígame de esa lista de dos elementos que tiene 1 y luego 2, dígame cuáles son menores o iguales a 1. Ya como tú lo estarás intuyendo, fíjate que si yo evalúo aquí esta partecita de esta prueba lógica, de una lista que contiene un valor de 1 y después una coma y un valor de 2, aquí dentro de una matriz en la función secuencia, me va a decir, dígame cuáles de esos dos elementos son menores o iguales a 1. Pues él me va a decir, el primero, Andrés, el primero es verdadero y el segundo es un falso. ¿Por qué el segundo es un falso? Porque aquí da el valor de 2 y 2 no es menor o igual a 1. ¿Listo? Entonces yo vengo y le digo, para cada valor de verdadero de esta partecita, para cada valor de verdadero de esta lista, que es el primer valor, pues tú me vas a devolver lo que me digan el valor de verdadero, y para cada valor de falso, que sería el segundo valor, que también es un solo elemento, tú me vas a devolver el valor si falso, es decir, este tercer argumento. Cierro la función si. Mira, entonces en el valor si verdadero, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular la cantidad de elementos ordenados y de unidades únicas que existen dentro de esta lista. Pero en este caso yo ya la calculé mediante este nombre definido llamado unidades únicas. ¿Listo? Yo ya la calculé acá. En este caso UND_UNI tiene el resultado de la función ordenar, que ordena una matriz de valores únicos que está cargándose mediante una lista que está contenida en el primer nombre, que está cargando la lista completica de todo este insumo, que va a cargar la lista de valores de esta tablita que yo creé aquí tentativamente y que tú vas a pasar dentro de la columna. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, voy a pasar el nombre completico de esta partecita que se llama unidades únicas. Entonces vengo y le coloco UND y le digo, tú vas a devolverme la lista completica de unidades únicas. Y en la parte falsa, que tiene que ver con el recuento, pues sencillamente llego y le digo, vamos a llamar a la función contar.si.conjunto, aprecia muy bien, abro y cierro, fíjate, a la función contar.si.conjunto, y en el primer argumento llamado rango de criterios, en este primer argumento denominado rango de criterios, yo le voy a decir, ¿cuál es mi rango de criterios? Pues le voy a decir, el rango de criterios es toda la lista, mira, toda esta lista, pero no se la voy a pasar acá directamente como una lista, porque la lista yo la estoy cargando acá en el primer argumento dentro de este nombre, unidades, fíjate, las unidades de trabajo que tú tienes cargadas dentro de este nombre definido o en el nombre que tú le quieras dar. Listo, entonces vengo y coloco acá UND y luego en el criterio me va a decir, páseme un criterio por el cual usted quiere ordenar. Entonces yo vengo y le digo, no tengo un solo criterio, tengo un montón de criterios ordenados, calculados mediante este otro nombre llamado unidades únicas. Entonces vengo y lo llamo unidades únicas, fíjate, y si yo cierro a la función contar.si.conjunto, luego cierro aquí a la función si y posteriormente cierro a la función let, pum, evalúo con enter y tenga el resultado. Es decir, fíjate, este resultado me estaba arrojando acá las unidades únicas y este valor o este conjunto de valores me está arrojando el recuento de cada uno de estos valores. Aquí pueden existir otros valores, quizás texto, en este caso, quizás números más grandes o quizás otros elementos. Él los va a extraer, pero aquí siempre este resultado va a ser numérico como el recuento. Entonces, fíjate, vamos a seleccionar, por ejemplo, el 5. La unidad de trabajo llamada 5, así dentro de la empresa que tú le llames unidad de trabajo 5, conformada por fulano, mengano y sutano, listo, lo que sea que se nombre o con los trabajadores que quieran que se nombren. Fíjate que el recuento es de 4, esa unidad de trabajo salió a trabajar 4 veces para 4 órdenes de trabajo. Entonces en este caso yo tengo aquí el recuento de 4. Lo tengo una vez, posteriormente lo tengo 2 veces y posteriormente lo tengo, en este caso el valor, de 5, acá lo tengo, me confundí. El valor de 5 lo tengo una vez, lo tengo en este caso 2 veces, 3 veces y posteriormente 4 veces. Fíjate, 1, 2, 3 y 4.
Listo, aquí el valor de 5 está 4 veces. Por ejemplo, el valor de 7, la unidad de trabajo 7, está 3 veces como recuento. Entonces vengo acá y le digo, mira, aquí está una vez, luego aquí está 2 veces y luego aquí está 3 veces. Entonces en este caso la unidad de trabajo 7 se encuentra 3 veces. ¿Qué pasa si tú vas cambiando, vas agregando nuevos elementos? Por ejemplo, yo voy aquí con F9 a actualizar mi función o actualizar cada uno de estos elementos de la función aleatorio.entre. ¿Esto se coloca dinámicamente? Claro que sí. Esto lo que prácticamente me dice es que si tú le pasas valores nuevos o cambias tu matriz de datos o lo que sea que hagas, esta fórmula va a estar actualizando constantemente y al tajo, porque está conectada directamente con esta lista en donde estamos generando 2 columnas como resultado mediante el uso de una sola fórmula. Listo, mira, entonces en este caso, si yo vengo acá y le doy F9, fíjate cómo van a ir actualizando, crece en filas, pero también va calculando el recuento para cada uno de los elementos nuevos que van apareciendo. De una manera dinámica, fíjate, de una manera bien dinámica con la función, en este caso, LED, que nos permite generar múltiples cálculos mediante nombres definidos para hacer un cálculo mucho más corto, pero también mucho más grande, que nos permita resumir cada uno de los datos. Perfecto, entonces con fórmula texto vengo acá, mira, y te voy a dejar esta formulita para que no la olvides. Le voy a dar un enter, fíjate que cupo completica dentro de la hoja. Yo en este caso la voy a dejar así, o más bien, perdón, vengo acá y la ordeno. Voy a colocar a 2, vamos a ver si a 2 me caben. Y lo que hago aquí es combinar, luego ajusto y luego le quito este ordenamiento y me cupo completica, listo. Y le voy a colocar desde luego un color azul para que tú la tengas y no se te vaya a olvidar. Y posteriormente guardamos el archivo para que tú lo puedas descargar también. No sé si esto era lo que me estabas pidiendo, pero Orlando, cualquier cosa que necesites, pues me replicas aquí el comentario. Yo esperaré de pronto que si es lo que necesitas, y espero que sí. Como me lo dijiste acá, mira que fue la clave prácticamente de todo esto, porque realmente las órdenes de trabajo no veo cómo se conectan con las unidades de trabajo, no veo cómo una orden de trabajo se puede conectar a menos de que una orden de trabajo pueda duplicarse o repetirse para diferentes unidades de trabajo. Es decir, la misma orden de trabajo puede asignársele a diversas unidades. Entonces esta fórmula ya no puede operar correctamente porque, por ejemplo, una unidad de trabajo puede pertenecer a diferentes órdenes de trabajo en este caso. Pero yo me voy más por este método porque tú me dices acá cómo las agrupo, cómo agrupo qué, cómo agrupo las unidades. Entonces dices, si lo que quiere agrupar es unidades y posteriormente colocar un recuento, pues con esta fórmula más que rápido tú lo puedes hacer bien eficiente. Porque las órdenes de trabajo no tienen nada que ver ahí, como tú dices, una orden consecutiva. Si tú me dices consecutiva, yo puedo intuir que no se repite, por ejemplo, arranca con 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5 y la orden de trabajo no se va a repetir, por lo que yo puedo asumir, en este caso, que una orden de trabajo es única para una unidad de trabajo. Por tanto, me voy más por este último comentario de cómo las agrupo y las recuento. Fíjate, una función bastante sencilla o una fórmula bastante sencilla mediante el uso de la función LED, que básicamente me permite devolver 2 columnas mediante el uso de la función sí, con la función secuencia. Creo mediante el uso de la función secuencia una matriz de una sola fila, pero que tenga 2 columnas. Una matriz de una sola fila, fíjate, una matriz de una sola fila que contenga 2 columnas, columna número 1 y bien columna número 2. Listo, entonces con el uso de la función sí, nosotros podemos devolver en este caso una partecita para el valor sí verdadero, que en este caso va a contener el ordenamiento de las unidades únicas, que lo da a ordenar y únicos, y posteriormente en el recuento pues le devolvemos el retorno de la función contar puntos y punto conjunto, que tiene en cuenta la lista completa y los valores ordenados, obviamente, que también colocamos dentro de la primera columna, y así obtenemos el resultado. Bien, Orlando y compañeros y amigos y colegas, espero que esta respuesta pueda serle útil también a muchas otras personas y ver cómo se pueden solucionar problemas de Excel de una manera bastante fácil y sencilla, siempre y cuando entendamos lo que
obviamente queremos hacer con esta hoja de cálculo. Como siempre digo, parceritos y parceritas, alguien me preguntó por ahí que era parcero. Parcero aquí en Colombia significa partner, amigo, compañero, un colega. Entonces, parceritos y parceritas, desde acá de Colombia, un abrazo fuerte y nos vemos, como siempre digo, en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto, feliz domingo, hasta luego, chao.